Morena, 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 morena. Raza de bronce de piel morena, pueblo de México en general. Vamos unidos a la faena por la regeneración total. Para empezar es que hagamos como una breve historia de la génesis, la gestación, cómo se hizo el nuevo proyecto de nación. Como ustedes saben, ya desde la elección pasada, 2006, Andrés Manuel López Obrador había elaborado una propuesta de proyecto alternativo de nación. Que tiene un nombre ligeramente diferente para distinguirlo justamente del anterior. En lugar de proyecto alternativo de nación, se llama nuevo proyecto de nación. Pero hay además diferencias que vamos a ver de inmediato. En realidad podría decirse que la primera versión del proyecto alternativo de nación era una especie de gran punteo de los grandes problemas nacionales y de propuestas de solución que hacía Andrés Manuel López Obrador. Lo que es una novedad en este proyecto, es decir, que es el nuevo proyecto de nación, es que constituye una formulación mucho más estructurada, mucho más amplia, mucho más abarcadora que las versiones anteriores. Sin embargo, hay un asunto adicional. En el curso de la gestación de este nuevo proyecto de nación, se realizaron varios textos. Algunos eran como pequeños resúmenes, circuló mucho en la red, ustedes los pueden ver, una síntesis que son como unas 20 páginas más o menos, en donde se plantean los 10 puntos fundamentales. ¿De dónde salieron estos 10 puntos fundamentales? Hay que recordar que en una asamblea en el Zócalo de la Ciudad de México, si no me equivoco, el 29 de noviembre de 2009, en noviembre me parece de 2009, López Obrador anunció la propuesta de este nuevo proyecto de nación e indicó que estaría integrado por 10 puntos. Esto sufrió un montón de modificaciones, como veremos, debido a que, en primer lugar, nadie se siente nunca satisfecho con un puntaje, un grupo de puntos. Entonces, si uno plantea 5, alguien dice, pero se te olvidó el sexto, y alguien dice, no, es que falta otro, entonces son 7, y así por el estilo. Lo mismo pasó acá. A muchos les pareció que en lugar de 10 deberían ser 12, por ejemplo. Un sector planteó que aparte de los 10 puntos, que ahorita veremos, faltaba el punto de la mujer, los derechos de la mujer, y otros plantearon que faltaba el punto de los derechos de los pueblos indígenas, y otro planteó que faltaba el punto de los derechos de los campesinos, y así por el estilo, ¿no? De tal manera que si uno sigue esa ruta, muy rápidamente, en lugar de 10 puntos, puede tener 30, 40, 50, 100 puntos. Es decir, la problemática de una nación, sobre todo de una tan compleja como la nación mexicana, pueden ser casi infinitos, ¿no? Y pueden ir desde puntos muy importantes, que son realmente medulares, centrales, a puntos que son muy importantes, pero que son secundarios, en la medida en que derivan y están condicionados a otros puntos más importantes, en lo que puede incluirse. La conclusión de todo este debate fue dejar tal cual el puntaje en términos de 10 puntos, un decálogo, por decirlo así, ¿no? Si ustedes quieren, para recordar otro decálogo, los 10 mandamientos, ¿verdad? Claro que cuando alguien sugería que en lugar de 10 fuera 12, también alegaba, sí, acuérdense, los 12 discípulos, y aquello, cada cual encuentra argumentos para
justificar su puntaje. Lo que se acordó fue que había que jerarquizar y que no es que los puntos relativos, por ejemplo, a la mujer o a los pueblos indígenas o al asunto agrario, etcétera, iba a quedar fuera del proyecto, sino que había que buscar la manera de integrarlos en un punto mayor en lo que cobraran sentido, coherencia, y que a su vez cobrara más sentido aún en la medida en que ese punto mayor estaba relacionado con los otros. Entonces así tuvimos un decálogo muy sintético, pero que se puede decir que, salvedad de algún punto que se nos haya ido del tintero, prácticamente todos los grandes problemas nacionales están contenidos en el nuevo proyecto de nación. Ahí hubo entonces un problema. Mucha gente que leyó los resúmenes de 20 páginas siguen incluso pensando, con excepción quizás de ustedes que son mucho más enterados, de que el proyecto alternativo de nación es este punteo sintético que circuló mucho durante meses, porque fue la base, entre otras cosas, para la consulta. Por tanto, fue un resumen muy popular, muy conocido, y mucha gente se quedó allí y piensa que el proyecto alternativo de nación, el nuevo proyecto de nación, son estos resúmenes. Pero no, como ustedes pueden ver, no es eso, es esto. Es casi 350 páginas. Luego, en la presentación en el Auditorio Nacional, el 20 de marzo creo que fue, de este año, en donde se presentó el proyecto alternativo de nación, y de hecho se presentó el movimiento ya como Morena, como Movimiento de Regeneración Nacional, con la presencia de López Obrador y los asesores que elaboraron la propuesta. Ocurrió un fenómeno, y es que López Obrador, como político, es un político que siempre está pensando en la efectividad de los mensajes. Aparte de que los que hablamos en ese evento presentamos diversos aspectos del proyecto alternativo de nación, en su discurso presentó lo que él mismo llamó 50 acciones de gobierno, ¿no? Y eso dio como resultado, y en el caso de la prensa, no por equivocación, sino con toda la mala intención que ustedes se puedan imaginar que siempre tiene la prensa para manipular todo, pero otros, quizás por confusión, comenzaron a identificar el nuevo proyecto de nación con los 50 puntos de López Obrador. Entonces eso nos creó un problema adicional, porque después que la gente interiorizó estas 50 acciones de gobierno, convencerlos de que las cosas iban más allá estaba complicado, ¿verdad? Sí. Yo creo que en parte uno de los objetivos de esta sesión sería justamente que viéramos que los 50 puntos no son el nuevo proyecto de nación, pero sí son acciones de gobierno que derivan del nuevo proyecto de nación. Pero si uno quiere tener una idea adecuada, profunda, completa, entonces no hay más remedio que leer esto, ¿no? Suena intimidante cuando ve uno una cosa tan gruesa, pero ahorita les voy a ponderar algunas ventajas y cualidades que tiene este libraco para ser abordado y leído. Entonces, lo primero que tendríamos que tener claro, porque eso va a surgir seguramente en sus círculos de estudio todo el tiempo, es aclarar 3 niveles de propuestas que son diferentes y que a menudo confundimos o identificamos. La primera son acciones de gobierno que propone Morena por voz de López Obrador. La mejor síntesis son estos 50 puntos que ya mencioné, que leyó en el auditorio el 20 de marzo y que se ha publicado y está en todas las redes. Se pueden consultar las 50 acciones de gobierno, que en la red se llaman los 50 puntos del proyecto alternativo de nación, por eso la confusión, ¿no? El segundo nivel es el de programa de gobierno.
Y el tercer nivel es el proyecto de nación. No es que cada uno es diferente del otro, sino que son niveles diferentes de propuestas. Las acciones de gobierno son, como su propio nombre lo indica, acciones, medidas que inmediatamente tomemos el poder, se pondrán en práctica. Y son acciones que no pueden esperar. La mayoría de ellas se pueden tomar prácticamente de inmediato porque dependen, de acuerdo con nuestro sistema jurídico, de decisiones del Poder Ejecutivo. ¿No? Por ejemplo, para ir adelantando, las refinerías que están en los 50 puntos. Se proponen tres refinerías para el país. Ustedes saben la historia. Este país ha caído en lo grotesco, en lo ridículo. Un país productor de hidrocarburos que no produce gasolinas, sino que vendemos el petróleo crudo, y en Estados Unidos las refinerías de Estados Unidos refinan nuestro petróleo y nos lo vuelven a vender. Es lo que López Obrador ha ilustrado con un ejemplo muy sencillo y que permite entender. Es como si exportáramos naranjas, ¿verdad?, y compráramos al extranjero jugo de naranja, ¿no? O sea, nosotros vendemos la materia prima, que son las naranjas, allá hacen el jugo de naranja y luego nos lo venden, claro, nos lo venden 3, 4 veces por encima del valor, si nosotros nos tomáramos el trabajo de hacer el jugo de naranja, ¿no? Pero aquí no nos tomamos el trabajo de hacer el jugo de naranja, perdón, el jugo de petróleo, que son las gasolinas. Entonces compramos gasolina a un precio exorbitante, ¿no? Pero no solo eso, no es solo que la compramos más cara, es que no ocupamos fuerza de trabajo mexicana para producir las gasolinas. Es absurdo que estemos mandando nuestro petróleo para que otro país cree empleos que nosotros necesitamos crear, en lugar de que creamos las refinerías. López Obrador insistió, puso contra la pared el espurio, y el espurio finalmente, recuerdan ustedes, aceptó que sí, que en su sexenio iba a ser una refinería de petróleo. Perdón, una refinería para hacer gasolinas. El sexenio va a terminar, está el terreno, hicieron un concurso a ver qué estado de la República se ganaba la rifa de la refinería. Finalmente ganó Hidalgo, el estado de Hidalgo puso el terreno, ahí está el terreno, no han puesto ni un clavo. Es decir, el colmo de la incompetencia absoluta de este gobierno es que no es capaz de hacer, no 3 como plantea López Obrador, y López Obrador, se los aseguro, haría las 3, y si nos descuidamos hace 5. Pero no solo no hizo 3, no solo no hizo la que se propuso, y seguimos importando gasolina del extranjero. Bueno, pero ¿por qué decía yo este asunto? Porque la propuesta de construir tres refinerías es una acción de gobierno, y el presidente, legítimo de verdad y además legal, en su momento no tendrá que consultar ni complicarse la vida, sino dar una orden administrativa para construir esas 3 refinerías. Y así, en su mayoría, las medidas de unas acciones de gobierno tienen estas características. Son acciones prácticas que tienen que ver con urgencias nacionales y con necesidades fundamentales de la población, para beneficiar a la población o para mejorar la infraestructura del país, lo cual en todo caso tiene impacto en un factor fundamental, que es crear empleos en un país con el nivel de desempleados que tenemos. Claro, nosotros en términos estadísticos, con las estadísticas de este país, que son verdaderamente de risa loca, resulta que ahora ganó la izquierda en Dinamarca. Dinamarca es un país nórdico de Europa. Ayer ganaron las elecciones la izquierda. Había gobernado el sector conservador de derecha durante
casi igual que nosotros, 10 años. Y después de 10 años, ayer ganó la izquierda otra vez en Dinamarca, el reino de Dinamarca. Y yo leía en la información, decía, Dinamarca tiene muchos problemas, porque tiene un 6.3% de desempleo. Para los daneses eso es una cosa altísima, tremenda, ¿no? Pero cuando uno lo compara con México, resulta que según el gobierno, en México el desempleo está entre 4 y 5%. O sea, nosotros estamos mejor que Dinamarca. Solo que no nos hemos dado cuenta. Sabemos que eso es pura basura y engaño, que es una manipulación estadística de los números para bajar casi al mínimo el desempleo. Porque claro, alguien que vive en la esquina de vender chicle y no anda buscando trabajo, porque hace 20 años que anda buscando y ya ha abandonado toda esperanza, como en la entrada del infierno según Dante, deje usted aquí toda esperanza. Entonces automáticamente la estadística ya no lo apunta como desempleado, porque desempleado es alguien que anda buscando trabajo. Si no lo anda buscando ya no es desempleado. Y si consiguió cómo ganarse la vida de cualquier manera y se crea un autoempleo informal o con su familia, tampoco figura en las estadísticas. De tal manera que en este país casi no hay desempleado. Tenemos menos desempleados que Dinamarca y menos desempleados que Estados Unidos. Estados Unidos está en 9 puntos y pico. De tal manera que nosotros verdaderamente, según este gobierno, estamos viviendo en jauja. Este es el paraíso terrenal. Entonces, esa es la primera cuestión que había que distinguir. Y después vamos a ver por qué la distinción, qué importancia tiene la distinción. El segundo nivel que yo señalaba es un programa de gobierno. Ese programa de gobierno es mucho más amplio que las acciones de gobierno, porque incluye las acciones de gobierno y da líneas sobre la naturaleza del tipo de gobierno que se quiera hacer. Ese programa de gobierno seguramente vendrá más adelante, cuando nos acerquemos a la meta, cuando nos alcance el destino en el 2012. ¿No? Y el tercer nivel, que es el nivel más general, más englobador, más integrado, es el proyecto de nación. Proyecto que siempre, aunque sea nuevo, siempre es alternativo. ¿Por qué alternativo? Porque nos han vendido el engaño también, y se puso de moda, de que lo que el país necesita es alternancia. ¿Qué significa alternancia? Que uno está primero, después está el otro, y después el otro puede ser otra vez de nuevo, y el estaba luego sale y el otro entra. Eso, el cambio simplemente de estafeta de personajes en el gobierno, ¿no? Entonces, cuando Fox gana la elección en el 2012 al PRI, se dice, ya la hicimos, ya México resolvió sus problemas, porque finalmente llegamos a la alternancia del poder. Quiere decir, salió el PRI y entra el PAN, ¿no? Pero nadie menciona la otra palabra que completa el asunto: alternativa. No se trata solo de que haya alternancia, de primero me pongo yo y después te pones tú, después déjame chance y me pongo yo otra vez y luego te pones tú, sino que con la alternancia, es decir, con el cambio de gobierno, haya alternativa, que quiere decir que haya otro tipo de gobierno, que haya otro proyecto de país, que haya otro plan nacional, que haya una política nueva, una economía nueva, una visión de la sociedad y de los cambios sociales nuevos, una visión cultural nueva. Eso es lo que es un proyecto alternativo de nación. No queremos, en consecuencia, solo alternancia, sino que queremos alternativa. ¿Por qué? Porque la sola alternancia, lo que puede significar, como significó, como sabemos todos, con Fox, es el cambio de personaje, pero la continuación exactamente del mismo proyecto, de las mismas políticas y de las mismas condiciones del país, que no varió prácticamente para nada, sino que en el mejor de los casos empeoró en casi todos los terrenos, ¿no? Yo le decía, creo, en una plática anterior
algo que ocurrió por esos años, en los últimos 10 años, más o menos cuando el PAN toma el poder en México, la derecha, para que vean los efectos de lo que nos ha pasado en esos 10 años, aparte de lo que ya sabemos, de cómo ha aumentado la pobreza en el país, etcétera, etcétera. Como país nos achicamos, nos hicimos más chiquitos. Si medimos eso, como le gusta incluso a los tecnócratas de derecha, en términos económicos, de lo que ellos llaman las variables económicas, es decir, los criterios para medir el desempeño económico del país. Entonces, no hay que comparar con más nadie, sino con el más grande de América Latina. México, en comparación con Brasil, que como ustedes habrán oído, es el héroe mundial ahora, porque es un país que con Lula, con un gobernante de izquierda o centroizquierda, dicen algunos, logró hacer que Brasil se convirtiera en un país próspero, con unas tasas de crecimiento de 6-7%, con un mejoramiento para la población pobre, que solo en el periodo que estuvo Lula. Por fortuna continúa ahora con otra gobernanta, una mujer que continúa la misma política de Lula, pero solo en el periodo de Lula, Lula sacó de la pobreza a 28 millones de brasileños, ¿no? E hizo crecer la economía enormemente. Tanto que ahora se dice que se trata de las potencias emergentes, y entre las potencias emergentes, por supuesto, está China, está la India, pero también está Brasil, ¿no? Entre esas potencias. Brasil es una potencia mundial, emergente le llaman, pero ya en este momento los países centrales, las potencias tradicionales, que andan en graves problemas, como sabemos, económicos, están a punto de derrumbarse, están poniendo toda su esperanza en que el BRI, que quiere decir Brasil, Rusia, Italia, India y China, les echen una mano a ver si salen del problema. En ese nivel está Brasil. Bueno, pues ese Brasil, que ahora tiene una economía el doble del tamaño de la nuestra, es decir, son 2 veces más grandes que nosotros en términos económicos. Hace 10 años, cuando empezó más o menos el PRI, el PAN un poco antes, el PRI ya les dejó la situación en picada, es decir, dos incompetentes, no pueden hacer nada bien. Cuando entra el PAN, México era económicamente más grande que Brasil. Pero fíjense ustedes la hazaña de la tremenda economía que tenemos. Brasil es dos veces o más grande que México. Pero México tiene una economía el doble de grande que Brasil, ¿no? Éramos la economía número 9 del mundo. Y en 10 años los panistas hicieron la hazaña de convertir a México en un país el doble de chiquito. Por eso nosotros éramos el doble de grande en relación con Brasil y ahora somos el doble de chiquito. No solo es que nos alcanzaron y tuvieron igual tamaño de economía en términos de producción, exportación, etc., sino que nos doblaron y nosotros hemos estado estancados. La economía de México ha estado estancada en los últimos 20-25 años y sobre todo en la etapa de Fox y de Calderón hemos caído verdaderamente en el hoyo. La economía durante Fox creció 1.9 en promedio durante todo el sexenio y por lo que se ve, va a tener un récord peor de crecimiento, sí, estancado. Si usted tiene una sociedad donde hay 1.5, 1.3, 1.8 de crecimiento de la población y usted crece más o menos eso quiere decir que la economía está absolutamente estancada, ¿no? Pero sobre todo estancada en función de los retrasos. Es un país que tiene muchos retrasos acumulados en términos de crecimiento para satisfacer las necesidades de la gente,
necesitaría crecer mínimo entre 6 y 7% al año. Y estamos creciendo 1.7, 1.3, de repente subimos 3, 2.2, en 2009, me parece, o sería el 10, es decir, después de la crisis de 2008, el país creció, 2009, el país creció -7. O sea, no solo no crecimos ni un punto hacia arriba, sino que decrecimos 7%. Bueno, ese es el desastre que estamos viviendo. Bueno, entonces, a ese desastre general responde un proyecto de nación, nuevo, alternativo, ¿no? Alternativo porque es un proyecto diferente a lo que tienen como mapa de país, como ruta de país, los dos partidos de la derecha, el PAN y el PRI, ¿no? Ellos tienen una visión de país y tienen un proyecto de país que ya han venido poniendo en práctica en los últimos 3 décadas, durante todo lo que se llama la etapa neoliberal, que se impuso al país y que volvió a los gobernantes mexicanos los mayores fanáticos del neoliberalismo. No hay otro país con mayor fanatismo por las reglas y las recetitas estúpidas de la economía neoliberal, que en todo lado donde se ha aplicado ha llevado al desastre. Como ustedes ya van pudiendo ver, solo quedamos en América Latina, quedamos en mucho decir, quedan en América Latina 2 grandes países con economías más o menos importantes, aferradas a estas recetitas del modelo del proyecto neoliberal, que son México, en primer lugar. Colombia es un caso aparte, también Colombia, pero es un caso aparte porque hay problemas muy particulares, pero que son estables, que no tienen los problemas que tiene Colombia. El otro es Chile. Y ya ven cómo está Chile ahorita, con una rebelión social prácticamente en puerta. De tal manera que ya también Chile, el tercero era Perú, pero ya vimos, en Perú ya pasó a la izquierda con Ollanta Humala, ¿no? Y en consecuencia, prácticamente toda América Latina ha girado hacia un proyecto no neoliberal o antineoliberal, con excepción de Colombia, pero que dejamos un poco aparte, requeriría una caracterización especial por sus situaciones de guerra interna, etcétera, México y Chile, ¿no? Todos los demás países están tratando de encontrar su ruta propia, su camino propio, ¿verdad? Aplicando políticas de izquierda, en una amplia gama, un arco que puede ir desde izquierda un poco más radical, izquierda un poco más al centro, izquierda rozando con la centroizquierda, pero en fin, de izquierda y contrario al neoliberalismo, que aquí seguimos operando al pie de la letra. Es como cada vez que van a tomar una medida, en lugar de leer este libro, el nuevo proyecto de nación, leen un libro que se llama El proyecto neoliberal y van a ver qué es lo que hay que hacer para hacerlo. Eso, así de fanático están. Y si no lo encuentran en el manual, consultan al Fondo Monetario Internacional o al Banco Mundial para ver qué es lo que hay que hacer. Esto parece sarcasmo, pero desgraciadamente está extremadamente cerca de la realidad que vivimos, ¿no? Entonces, ¿qué es, en fin, este tercer nivel? El nivel que llamamos proyecto, nuevo proyecto alternativo de nación, es eso, un nuevo mapa para seguir la ruta en un nuevo gobierno en México. Es una visión nueva sobre lo que México es y puede ser. Y el establecimiento de los puntos cruciales y cómo hay que abordarlos y qué propuestas de solución se proponen. Es la visión general.
para tener una idea clara de lo que Morena se propone, lo que se propone el movimiento popular en este país. Este es, por decirlo así, la gran guía, la gran ruta, el gran mapa, ¿no? Abordaré antes de pasar al contenido, un puntito más, en que radica una trampa con la que ustedes seguro se van a enfrentar, y que nos enfrentamos todos los días. No solo en la prensa, sino en la vida cotidiana, cuando uno se encuentra con alguien que o está desinformado o tiene una visión diferente a la nuestra, siempre hacen una pregunta. Y la hacen como diciendo, ustedes no han ido muy lejos porque no pueden responder esa pregunta. La pregunta es, ¿cómo? Si alguien a ustedes le hace una pregunta de cómo, ya ustedes deben saber que una de dos, o todavía no está suficientemente enterado, y entonces es una pregunta sin mala fe, ¿no? A veces es importante mirar a los ojos para ver la intención, ¿verdad? Pero en muchos casos la intención no es mala, sino es que no tienen idea de cómo están las cosas. Nuestra tarea es informarles, platicar con ellos, dialogar, etcétera. Pero en la mayoría de los casos, y sobre todo cuando se trata de personajes de los medios de comunicación, no duden. Evidentemente se trata, para decirlo en términos coloquiales, mala leche. Se trata de fastidiar al otro, ponerlo contra la pared, tratar de desacreditar lo que propone, ¿no? Entonces, el cómo es casi como un gran garrote para golpear al que hace una propuesta, ¿no? Si nos proponemos cambiar, por decir algo como ejemplo, el sistema educativo y transformarlo en un sistema que no deja a nadie fuera de la educación, por ejemplo. Interesante. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Con qué lo van a hacer? Y habitualmente se quiere una respuesta inmediata, precisa, técnica, etc. Bueno, ese es el problema. Y ahora voy a tratar de abordar esto porque es muy importante. En primer lugar, el primer principio que hay que establecer es que la tarea primaria que tiene un político, o tiene un militante, o tiene una persona preocupada por la realidad de su país, de su sociedad, de su comunidad, de su barrio, de lo que sea, no es hacerse la pregunta ¿cómo?, sino hacerse la pregunta ¿qué? En consecuencia, lo que estoy diciendo es que la primera pregunta que responde y la pregunta que considera central un proyecto alternativo, un proyecto de país, proyecto de nación, la pregunta central, la primera y la más importante es el qué, no es el cómo. ¿Ok? ¿Y por qué es el qué? Porque necesitamos saber qué es lo que nos proponemos realizar, en qué consiste el problema y hacer conciencia del problema antes de ni siquiera intentar ver cómo lo vamos a hacer. Ahora bien, la razón por la cual insisten tanto en el cómo es porque ellos creen que son superiores en el cómo, ¿no? Y veremos que no es verdad, pero por el momento quedémonos en que eso creen ellos. Y la segunda razón por la cual ponen el énfasis en el cómo es porque no quieren entrar a la discusión del qué nos proponemos, qué procuramos. Porque si entran a la discusión del qué, tendrían que admitir que su pregunta sobre el qué está equivocada, que no responde a la necesidad de la gente. Cuando tú te planteas como qué, lo que quiero hacer, lo que me propongo hacer, y resulta que consiste en crearles todas las condiciones favorables para que los grupos poderosos hagan negocio, para que acumulen riqueza, para que facilitar las cosas para que el capital nacional y sobre todo extranjero se apodere de las riquezas naturales del país y de otro tipo, etcétera. Esos qué no lo van a confesar, no quieren hablar del qué, ¿no? Nosotros sí queremos hablar del qué, ¿no? Y por eso escribimos y escribimos sobre todos nuestros qué,
¿Qué es este nuevo proyecto? Un montón de qué es. Eso es lo que es. Pero en segundo lugar, nosotros no solo proponemos el qué, estamos proponiendo qué ponemos sobre la mesa para resolver los problemas. Estamos proponiendo soluciones. Esas soluciones todavía no son el cómo. ¿En dónde se van a plantear esas soluciones del cómo? En el nivel 12 que hablamos al principio. ¿Qué era? ¿Perdón? En el programa de gobierno. Entonces ahí se van a detallar todos los cómo, que incluyen los elementos técnicos del cómo, ¿no? Las operaciones que hay que hacer, los recursos de dónde van a salir, etc. El López Obrador constantemente hace alusiones a sus planes sobre ese punto, ¿no? Y entonces cuando alguien le dice, usted está hablando de generalizar el apoyo a los que necesitan ciertas condiciones o para estudiar o para trabajar o para sobrevivir, simplemente para tener medios de subsistencia. Pero ¿y el cómo? Que en ese caso significa, ¿y de dónde va a salir los recursos? Entonces López Obrador echa unos magníficos sprints, unos discursos donde dice, mire usted, nada más ahorrando en lo que se le paga a toda esa bola de burócratas incompetentes, y acabando con la corrupción, podemos reunir de inmediato 300.000 millones de pesos para empezar el trabajito, ¿no? Y no es teoría, porque además ya lo hizo en el DF. Nada más en ahorro obtuvo sin aumentar el presupuesto, porque no se lo iban a aumentar los que aprobaban el presupuesto. Digo, no me van a aumentar, como me quieren paralizar, entonces yo ahorro tomando estas medidas, y con esos ahorros empezó inmediatamente a poner en práctica sus planes de mejoramiento de la vida en el DF. Entonces, tenemos propuestas y tenemos los cómo. Pero aquí hay un punto muy importante que quiero que quede bien claro, porque en la estrategia de debate que ustedes van a tener que hacer con personas que o no entienden, o no están bien informados, o son contrarios a nuestro punto de vista, le van a plantear debates. ¿Cuál es la estrategia de cada uno? La estrategia del de abajo, del que quiere construir algo nuevo, y le voy a poner un ejemplo de cómo funciona esto en la práctica, es poner el qué por delante y no aceptar bajo ninguna condición abandonar el qué para discutir primero el cómo. ¿Ok? Cuando uno discute con una gente que tiene otro punto de vista, por razón que sea, insisto, porque no tiene los elementos y en consecuencia es una pregunta, un planteamiento, el cómo, de buena fe, o cuando de mala fe lo que quiere hacer es desviar el curso del debate y del entendimiento, en realidad cerrarlo, no abrirlo, empobrecerlo, no enriquecerlo, ¿no? El truco mayor es casi magia para acabar con alguien que tiene una buena idea sobre cómo hacer las cosas, es ponerle por delante los cómo y los asuntos técnicos de la realización de ese cómo. Entonces, vamos por parte. Cuando uno plantea una propuesta de solución, no está obligado a tener ya listo el cómo. Porque si uno plantea eso, paraliza cualquier propuesta. Es decir, si tú pones como condición que para que yo haga una propuesta de solución a un problema, tenga que plantear los cómo, es decir, los detalles incluso técnicos de cómo lo voy a hacer, pues ya me fregaste, porque en el 99.9% de las condiciones en que los de abajo, los oprimidos, los fregados, están haciendo propuestas, pues saben hacia dónde quieren ir, pero en la mayoría de las ocasiones todavía no tienen elaborado esto. ¿Sí? Esa es la primera razón. Pero eso incluso se discute en la izquierda. Yo he discutido con algunos colegas, voy a poner dos ejemplos, este primero sobre la izquierda y después el otro sobre las autonomías, que
va a ilustrar, yo creo, con más claridad el punto. Cuando uno discute con ciertos compañeros de izquierda, gente buena, gente nuestra, pero yo creo que en ese punto equivocado, insisten en la cuestión de las propuestas de izquierda, sobre todo en relación con las exigencias que se puede hacer un movimiento. Exigen tantos comos, tantos incluso detalles de carácter técnico a los movimientos, que si usáramos ese criterio, los movimientos se paralizan. Entonces, yo siempre les respondo, no. A los movimientos sociales, uno no le puede poner por delante la exigencia de que tengan un programa político absolutamente elaborado, porque si no, pues entonces estamos en una injusticia terrible, ¿no? Además, estudien la vida política, la historia política de la gente que ha llegado al poder de la derecha. Cuando arrancaron no tenían ni la menor idea de los cómo. Eso lo construyeron posteriormente. Lo que tenían clarísimo era el qué. Lo que querían establecer un sistema, propiedad privada, posibilidad de usar fuerza de trabajo ajena y explotarla, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sí lo tenían claro, ¿no? Esos eran sus objetivos. Los cómo fueron viniendo. Y la segunda razón es porque al poner el cómo por delante, se invierten las cosas. Se pone el cómo por delante y entonces no se discute el qué. Y lo primero que tenemos que hacer es discutir el qué. Ahora paso el ejemplo de las autonomías. En América Latina ya tenemos mucha experiencia en la autonomía. En los años 80 casi no había nada, pero ya entrando en los 90 empezaron a surgir movimientos autonomistas en México. En México se construyó mucha teoría autonómica, a tal punto que pudimos hasta exportar teoría y asesorías a otros países. Se hicieron ya varias autonomías en América Latina, y allí vamos bastante. La primera fue la de Nicaragua, ahora las autonomías de Bolivia, pero ya estaban ciertas formas de autonomía en Colombia, en Panamá, etcétera, ¿no? Cuando se discutía el tema de las autonomías, y eso sí me consta porque yo estuve en el ojo del huracán en ese terreno, siempre surgía exactamente el mismo problema. Fíjense ustedes, las personas que se oponían a la autonomía, ¿al qué? A la meta autonómica, al proyecto de autonomía, no discutían los fundamentos de la autonomía, los propósitos de la autonomía. ¿Qué era lo que querían discutir? Los problemas técnicos de la aplicación de la autonomía. Entonces uno le decía, mire, la autonomía es un proyecto de los pueblos indígenas, es un instrumento de emancipación para los pueblos indígenas, quieren tener el control de sus recursos, tener sus autogobiernos, etcétera, etcétera. Toda la teoría autonómica, eso me consta. En Nicaragua, los técnicos del gobierno y de la derecha no nos planteaban una discusión sobre eso. Ya no, eso no es lo que queremos discutir. Lo que queremos saber es cómo vamos a hacerlo, porque aquí hay muchas complicaciones. Fíjese usted que aquí los indígenas están dispersos y además el territorio, ¿verdad? Un diccionario de problemas técnicos. ¿Cuál era nuestra respuesta? Y en todos los lugares nos dio resultado. Igual también me pasó en Bolivia, donde ayudé a formar esa autonomía en lo que pude. El mismo asunto, ¿no? No es que no queremos discutir de teoría autonómica, no queremos discutir de política autonómica, no queremos discutir de los derechos de los pueblos indígenas. Lo que queremos discutir, debe usted saber, doctor, que es muy complicado, porque en Bolivia es complicadísimo. Son 36 grupos étnicos, están distribuidos no sé cuántos lugares, están en la tierra alta y además la tierra es baja, y además pasa un río y llueve y caen rayos. No, es muy complicado, eso casi es imposible de lograr. Respuesta ahí y en todas las condiciones, no discutamos problemas técnicos. En lo primero que queremos que nos pongamos de acuerdo con ustedes, derecha, gobierno o quien sea, es si ustedes están dispuestos a admitir como legítimo el derecho de los pueblos indígenas a tener estas condiciones.
¿Ustedes están dispuestos a admitir la legitimidad política, social, económica, moral de la autonomía? ¿Sí o no? Vamos a discutir eso. Cuando nos pongamos de acuerdo en eso, pasamos a los problemas técnicos. Y entonces ya empezaremos a decirles cómo vamos a hacer las cosas técnicamente. Tenemos mucha técnica autonomista, pero no queremos discutirla como primer paso. Queremos primero ponernos de acuerdo en qué es lo que queremos lograr, de qué se trata la autonomía, cuáles son sus fundamentos. Una vez que nos pusimos de acuerdo en que ya sí, la autonomía es legítima, hay que crear estos derechos, ahora vamos a ver cómo la vamos a aplicar. Y entonces sacamos todo nuestro arsenal técnico que ya tenemos, ¿no? Entonces, en la lección más importante de estas experiencias es que hay que insistir mucho en la necesidad de tener claridad sobre lo que buscamos, sobre el qué. Y ir construyendo, por supuesto, paralelamente los cómo. No hay, en ese sentido, y con eso concluyo este punto, un solo asunto tratado aquí y las propuestas de soluciones que no tengan detrás estudios, análisis, etcétera, para los cómo ponerlo en práctica. Pero esto no es una propuesta, un texto de los cómo, porque eso vendrá en el programa de gobierno y en las acciones de gobierno. Entonces, este es como el mapa, es como la guía, como la visión general de qué es lo que queremos hacer con el país. Bueno, hasta aquí va clarísimo, como el agua seguramente. ¿O hay alguna pregunta, alguna cosa que no haya quedado clara? Si no es así, entonces podemos entrar a los puntos. Como ustedes saben, el proyecto está organizado en 10 puntos, así lo llamó incluso López Obrador, y todo el trabajo de construcción del proyecto de Nueva Nación se insertó, digamos, en estos 10 rubros, estos 10 cajones, se fueron poniendo todos los elementos de análisis para la propuesta. Los voy a leer rápidamente y después voy a ir un poquito examinándolos con cierta rapidez para no alargarme mucho y que podamos discutir, que son el punto número 1, que es lo que se llama promover la revolución de las conciencias y un pensamiento crítico. Yo les decía ya en una otra ocasión que este punto es un punto interesante, entre otras cosas porque está en primer lugar. Y la pregunta es, ¿por qué está en primer lugar? Sobre todo tomando en cuenta que, en la propuesta inicial, la propuesta original, el punto 1 no era el punto 1, el punto 1 era el punto 10, ¿no? Entonces ahorita les contaré la historia de por qué, y así se puede hacer como una novela o un cuento, de cómo el número 10 se convirtió en el número 1, ¿no? Lo veremos en un ratito. El segundo es el punto que se llama el Estado debe estar al servicio del pueblo y de la nación, que como se verá es la propuesta sobre el nuevo Estado mexicano que queremos fundar, ¿no? Después veremos un poquito más de detalle. El número 3 tiene que ver con democracia, democratizar el acceso a los medios de comunicación. Si hay un problema de democratización importantísimo en este país, por la gravedad del problema que tenemos con los medios de comunicación, es el control prácticamente monopólico de los instrumentos de comunicación colectiva, ¿no? Por eso está incluido aquí como un punto central, porque de eso va a depender el futuro del país prácticamente, y la vida democrática del país. No puede haber vida democrática con este control monopólico, duopólico o oligopólico de la comunicación. 3, punto 4, por una ética republicana y el combate a la corrupción. Esto no necesito ponderarlo más por el momento, es por sí mismo claro
que estamos metidos en una época de disolución ética y de expansión de la corrupción, que es responsable de muchos de los grandes problemas de nuestro país. Y el punto número 5, que entra ya de lleno en la médula de la propuesta del mapa del proyecto por lo que hace a la cuestión de la economía. Crear una nueva economía se llama el punto 5. Y asociado a la cuestión de la economía, esto es lo que se puede llamar el bloque económico del proyecto, que va desde el número 3, que se refiere perdón, del número 5, que se refiere a crear una nueva economía, hasta el número 7, 8, que podemos llamar el bloque económico del proyecto alternativo. El 6 es combatir los monopolios, uno de los graves problemas de la economía mexicana. El 7, abolir los privilegios fiscales para redistribuir la riqueza con justicia, que está vinculado íntimamente a la economía por ser la base de sustentación de los recursos del gobierno para realizar sus tareas. Y el 8, el sector energético, palanca del desarrollo nacional. Tiene que ver con la producción petrolera, etc., con la política energética. El 9, el campo y la soberanía alimentaria, la problemática del mundo rural, los campesinos, indígenas, etc. Y el 10, la tarea de ese Estado que ya se definió como clave en el propósito de transformarlo. ¿Qué tarea va a realizar ese nuevo Estado? Que es el punto 10, Estado de bienestar y la lucha contra la desigualdad. Esos son los 10 puntos fundamentales. Pero, como veremos inmediatamente, al interior de esos 10 puntos hay incluidos otros que uno de inmediato dice, ¿y dónde quedaron? ¿No? Por ejemplo, la problemática de los pueblos indígenas, por decir algo. ¿Dónde quedó eso? Y es lo que vamos a ver ahora con un poquito más de detalle, aunque no demasiado, porque si no, imagínense ustedes, tendríamos que necesitar una semana para ver los detalles, y además, creo yo, no se trataría de eso, puesto que ustedes, que son tan aplicados, se van a poner a devorar este libro en cuanto lo tengan a mano y van por sus propios ojos a ver los detalles. Pero sí señalar los puntos básicos. Yo decía que el número 10 se convirtió en el número 1, que es el punto de promover la revolución de las conciencias y el pensamiento crítico. ¿Por qué se convirtió en el número 1? Porque una vez elaborado esta parte del proyecto, que era como la cola del proyecto, se vieron claramente varias cosas. En primer lugar, que por alguna razón extraña, que sin duda tiene que ver con nuestra tradición de pensamiento y por lo bajo que hemos caído, los asuntos que tienen que ver con la moralidad pública, con la diversidad cultural, con la ética política que ha caído tan bajo, todo eso nos parecía importante, pero mucho menos importante que todos los demás puntos, por eso quedaba en el último lugar. Es lamentable tener que aceptar eso, pero creo yo que esa es la razón. De otra manera no le encuentro explicación. Ahora, una vez elaborado esta parte del proyecto y discutido, casi de manera espontánea, todos los participantes dijeron al unísono, no, pero este no es el punto número 10, este es el punto número 1, porque es la base de sustentación de todos los demás. De hecho, debe ser nuestro punto de partida. No quiere decir que en términos, por ejemplo, de la vida cotidiana sea más importante que los problemas económicos y sociales. No se refiere a esa importancia, se refiere a la importancia de que aún lo que hagas en economía, en sociedad o en cualquier otro ámbito, debe estar orientado por estos principios y las propuestas que se hacen en este punto número 1.
Dicho de otra manera, si no tenemos acuerdo e interiorizamos lo que son los puntos correspondientes y llamados la revolución de la conciencia y un pensamiento crítico, todos los enfoques que hagamos a los demás puntos estarán fuera de foco respecto a lo que nosotros nos proponemos para el país, ¿no? Y esa es la razón por la cual el punto 10 pasó a ser el punto 1. Ahora, estando en este nuevo lugar, no necesito ponderar que en consecuencia todos estamos de acuerdo en que es un punto absolutamente fundamental. De hecho, no hay manera de empezar a entender el nuevo proyecto alternativo de nación sin leer con mucha calma, interiorizar, hacer suyo esta visión que está contenida en el punto 1. Es una visión completamente diferente de la visión que predomina en los círculos de poder en este país. Y también, desgraciadamente, es un punto de vista muy diferente del que han logrado meter en la cabeza de la mayoría de los mexicanos los medios de comunicación, los poderes fácticos, los instrumentos de transformación de la cabeza de la gente, como son la iglesia, sectores políticos determinados, partidos, etc. Los mexicanos, se podría decir, en las últimas décadas, en realidad desde hace siglos, pero marcadamente en las últimas décadas, por decirlo así, le han formateado la cabeza a la gente. Se la han trastrocado, a tal punto que corremos el riesgo, y se indica en el texto, de que un conjunto de valores de carácter moral, valores éticos fundamentales, que son un instrumento fundamental para lo que se propone realizar el movimiento social, serían imposibles de realizar si no cambiamos estos valores, o mejor dicho, estos antivalores que nos han metido en la cabeza. Se habla en consecuencia en este punto de que se parte de la existencia de lo que podemos llamar en el país una crisis moral, ¿no? Y que necesitamos plantear una nueva forma de vida para abordar estos problemas. Y entre los elementos claves que se proponen para dar esos pasos es lo que aquí se llama recobrar el sentido de comunidad, que parece una frase misteriosa, pero que no lo es tanto, porque si ustedes analizan lo que ha pasado en los últimos tiempos en México, en América Latina en general, pero en México con mayor énfasis probablemente, es que el neoliberalismo ha sido una maquinaria productora de individualización. La sociedad, que estaba construida sobre tejidos sociales, relaciones sociales, sobre comunidades constituidas de diversos tipos, desde la más pequeña comunidad hasta la llamada comunidad nacional, ha sido sistemáticamente erosionada, debilitada, en algunas zonas completamente deshecha. Se ha roto el tejido social, se ha destruido el sentido comunitario y se ha creado una sociedad de individuos con un gran sentido de individualización, lo que lleva a actitudes, prácticas, comportamientos individualistas, egoístas, de pensar solo en el propio provecho, en los propios asuntos, y lo que va produciendo en la sociedad una especie de, dicen los sociólogos, anomia, una situación de indefinición, como de enfermedad social y de valemadrismo y de desorden social, ¿no? Estamos en una etapa de gran desorden social y eso tiene que ver con este proceso de individualización al que acompañan otros procesos con los que tiene una íntima relación, como se trata de despertar grados patológicos del consumismo y al mismo tiempo acompañado por la idea de que el que tiene más valor como persona es porque tiene más bienes, lo que lleva a la idea de que acumular bienes es el mayor bien
y otros bienes que antes se consideraban que eran los mayores bienes, como estar en armonía con tu comunidad, servir a los demás, ser fraterno, ser solidario, todo esto ya no se, cada vez menos se consideran bienes, valores. Se considera incluso que la persona que mantiene estas características, por los que ya entraron en el mundo del consumismo casi estúpido, lo consideran como no una persona de gran valor, sino como tonta, como fuera del mundo, como que vive en las nubes, como, ¿no? ¿Como qué? Inepta, como, todos esos. O sea, esa cosa de volverse, pasarse de listo, ¿verdad? O sea, ahora resulta que el listo es el que es un sinvergüenza, el que no se interesa por los demás, el que no es solidario, el que es un vivo, el que es un corrupto, pero que obtiene dinero para acumular bienes. Esos son, como dicen los jóvenes, los picudos, ¿está? Y todos los demás que tienen todavía en aprecio estos valores que son fundamentales, que son vitales para que, instrumentos vitales para salir del hoyo en que está el país, se empiezan a considerar como cosas sin valor y como actitudes medio tontas. Pues qué barbaridad, qué bobo, ¿por qué no se preocupa por su propio bien? ¿Qué gana con estar interesándose en la comunidad? Estas cosas, ¿no? Entonces, lo que se plantea en el texto es que en este momento estamos en un momento crucial, porque estamos todavía a tiempo y estamos en medio de una especie de guerra moral en la que están enfrentados dos grandes proyectos morales. Ahí se cita el maestro Sánchez Vázquez, que escribió magníficos textos, uno de ellos precisamente sobre ética, en donde el maestro Sánchez Vázquez, en paz descanse, murió hace poco, un gran personaje, un gran filósofo, un hombre muy comprometido con las causas populares, planteaba que casi es imposible encontrar una sociedad donde no haya dos sistemas, dos bloques, dos visiones morales en competencia. Habitualmente en competencia inestable, en la que uno va ganando terreno al otro. Lo que vivimos en estos últimos 25 años, entre otras cosas, no se refiere solo al ámbito de la economía o de la política, también se refiere al ámbito moral. Es una etapa en donde el modelo moral neoliberal, asociado al neoliberalismo, ha ido ganando terreno, en desmedro del contrincante, que es el modelo moral popular, enraizado en nuestra historia, con una gran fortaleza en las bases populares, y que se funda en estos principios, según el caso, con mayor o menor intensidad. Por ejemplo, tenemos el caso de los pueblos indígenas, en donde se destaca muy claramente la profunda raíz y la fuerza de estos valores de solidaridad, de colectivismo, de idea de lo común, de interés general, etcétera, etcétera. Mientras en otros sectores populares urbanos se mantienen todavía algunos valores fundamentales, y la apuesta es que podemos apoyarnos en estos valores populares para crear condiciones, y ese es uno de los propósitos fundamentales del proyecto alternativo, crear las condiciones para hacer que esta lucha entre estos dos proyectos, estos dos modelos morales que están enfrentados en México en una batalla tremenda y que han ido ganando terreno los enemigos de la visión moral popular, invertir la correlación de fuerza de tal manera que este modelo de verdaderos valores vaya ganando terreno y expandiéndose en el país. Si no lo logramos, los cambios nacionales van a ser muy difíciles. En esto tiene una gran intuición López Obrador. Él insiste mucho en este punto. Y al principio, hay que decirlo, muchos de nosotros no entendíamos la importancia de este punto. Ahora yo creo que ya lo tenemos más claro. En realidad, uno no puede cambiar la economía de este país, uno no puede cambiar la política de este país si quiere ir más allá de lo meramente superficial y cosmético, ¿no? Si uno quiere ir más a fondo, uno necesita promover una revolución de las conciencias, una revolución de tipo moral, ético, una revolución cultural,
que transforme la realidad cultural del país. Entonces aquí tenemos un conjunto de temas fundamentales: ética moral, principios, nuevos valores, una nueva conciencia nacional, una nueva visión de la cultura. Todos estos elementos interrelacionados son los que dan el sentido a este planteamiento. Y en ese marco, entonces se plantea la cuestión de la diversidad cultural, que tiene que ver con los pueblos indígenas, aunque no solo con los pueblos indígenas. Se trata de que para el neoliberalismo la diversidad cultural no es un valor, sino un contravalor, es un enemigo. El propósito del liberal en general, y mucho más el modelo neoliberal, es el de promover la homogeneidad, destruir la diversidad. No solo no reconocer la diversidad cultural del país, sino tratar de destruir esa diversidad y homogeneizar la cultura nacional. Esto lo han ganado incluso en algunos terrenos, en gran medida. Presten atención nada más, y por supuesto no solo en México, sino en muchos países. Bueno, en los países centrales es alarmante lo que han avanzado, por ejemplo, en cambiar la cultura de la alimentación, la cultura culinaria, etcétera, etcétera. La comida rápida, etcétera. Y eso no solo tiene consecuencias de carácter económico, como sabemos, hay estudios que muestran cómo el sistema McDonald's, que no es solo McDonald's, pero por ser, digamos, la marca emblemática, se toma como ejemplo, como manifestación de un sistema todavía más complejo, que incluye muchas corporaciones que están cambiando prácticamente la cultura por lo que hace a la alimentación, lo cual tiene efectos inmediatamente en todos los campos de la vida. Por ejemplo, hacia la producción económica, la estandarización del proceso productivo para producir elementos que alimentan este sistema de comida rápida, hamburguesas y todas esas cosas, que tiene que producir materias primas estandarizadas, homogeneizadas, que a su vez homogeniza el proceso productivo y que hace que se embone con empresas que producen ciertas materias primas, fertilizantes, etcétera, semillas, para producir para desarrollar esta producción estandarizada, que tiene efectos sobre la ecología, que produce enfermedades nuevas. Acuérdense de que aquella enfermedad que hubo, ¿cuál fue? La influenza, tuvo que ver con los cerdos. Alguien hizo un gruñido de cerdo, ya conocía la información. Y se enfocó ¿hacia dónde? Hacia un lugar donde se produce de manera estandarizada carne de cerdo para el sistema alimenticio transnacional de comida rápida, etcétera, etcétera. Ese es un pequeño ejemplo, pero si ustedes analizan la vida cotidiana, encontrarán que en cada vez mayor campo de la vida cotidiana, y por supuesto en cada vez mayores campos que tienen que ver con las mercancías que consumimos habitualmente, el propósito a que se empuja es hacia la estandarización, la homogeneización, que acaba con la diversidad y la riqueza de la vida, ¿no? Y establece unos estándares comunes que empobrecen la vida social, cultural, etcétera, etcétera. Ya no necesitamos hablar, pero hay que tener en cuenta que es tan importante como el anterior, o más importante todavía, la estandarización del pensamiento, lo que se llamó el pensamiento único, la idea de crearle a la gente una visión del mundo a partir de ideas estándares, ¿no? Un pensamiento particular que por supuesto embona con el propósito de reproducir el modelo neoliberal en la sociedad, ¿no? Ideas políticas estandarizadas, ideas sociales estandarizadas, ideas culturales estandarizadas. La idea económica estandarizada de que la sociedad no puede vivir sin las reglas del mercado, la idea estandarizada y falsa de que los mercados se autorregulan y que en consecuencia los estados no tienen por qué meterse en la economía, que el mercado
va regulando, se llama homeostasis, que va regulando su sistema y que va dando a cada cual lo que requiere, y que el Estado, en consecuencia, de lo único que se debe ocupar, dicen los liberales, es de garantizar el orden público, es decir, la policía, etcétera, y garantizar que haya servicios básicos para que la economía funcione. Pero no debería intervenir el Estado en definir qué áreas estratégicas de la economía deben ser. No, pues es una intervención del Estado. El Estado no debe intervenir en el mercado, entiendan. Es la insistencia de los neoliberales. Y no debe intervenir el Estado para lograr, por ejemplo, adentrándonos a uno de los puntos que vienen después, entrar a regular para evitar que haya monopolios. No, el mercado, a ver, se regula, y si alguien hace un monopolio, viene alguien y se mete en esa rama productiva y se acaba el monopolio, ¿verdad? Y el Estado no debe intervenir para garantizar que, dado que la sociedad es desigual y cada vez más desigual, sectores que quedan expulsados del sistema productivo obtengan un trabajo para vivir. No, por Dios. La economía liberal y el mercado regulan también esa parte de la economía, el sector de la oferta y demanda de trabajo. Y así, etcétera, etcétera. Nos han convencido de tal manera a una inmensa parte de la población de que esa es la forma natural en que la economía funciona. Que cuando alguien dice, no, esto hay que regularlo, porque si ustedes se dan cuenta, nada de lo que ustedes están diciendo que regula, no regula nada de eso. El mercado está lleno la sociedad está llena de monopolios. Es un sistema que no regula la fuerza de trabajo para que todos tengan trabajo. Hay que intervenir para modificar la lógica de ese sistema y que la gente tenga derecho al trabajo y a ganarse la vida. Hay que garantizar que no monopolicen la mercancía, bla, 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 todo lo que implica una economía diferente. La respuesta es, eso es populismo. Y eso es estatismo, porque que usted quiere que el Estado intervenga y haga las cosas. Eso tiene varias cosas interesantes de analizar. Y es que si uno analiza la mayoría de las sociedades latinoamericanas actuales y analiza los registros de los resultados socioeconómicos, encontrará que los países de América Latina, que en los últimos tiempos han mejorado en mayor grado la situación de sus países, han hecho que la economía crezca a tasa más alta y han mejorado la condición de los habitantes con mejores, con fuentes de trabajo, con mejores trabajos, con mejores salarios, con mejor educación, etcétera, mejor salud, etcétera, son los países que han entrado a regular el mercado y que han puesto al Estado al frente de la responsabilidad que le corresponde a una sociedad. Porque, en pocas palabras, lo que implica el neoliberalismo es la idea de que el Estado abandone sus responsabilidades sociales. Que el Estado ya no se preocupe por garantizar un mínimo de bienestar. Y eso tiene que ver con el punto 10 del estado de bienestar y el derecho a la felicidad, que es el punto 10. Uno de los elementos fundamentales de este proyecto es la idea de que lo que nos proponemos es hacer que el Estado y el gobierno en particular asuman su responsabilidad de garantizar el mínimo de bienestar de todos los mexicanos, con independencia de edad, religión, grupo étnico, etc. Lo que dicen los liberales es que eso no es posible, que eso es populismo. Y la respuesta nuestra es que si fuera imposible nos hubiera hecho en muchos lugares, ¿no? Y además, más aún, podemos ponernos heroicos y decir que además nosotros lo vamos a hacer mejor que en todos los lugares donde se ha hecho, ¿no? Que los vamos a superar en lo bien que lo vamos a hacer. De tal manera que ellos juegan con los medios, con la comunicación, haciéndole creer a la gente que la única opción de manejar economía, sociedad, política, etcétera, es la que se hace ahora.
que embona con la frase que dijo, una de las que inauguró a escala mundial esta forma de hacer las cosas, la famosa Margaret Thatcher, primera ministra británica, que fue la que primero empezó a aplicarlo en Inglaterra, luego en Estados Unidos con Reagan, y luego en América Latina con Pinochet. Esos son los campeones del neoliberalismo. Ella dijo una frase en inglés que se traduce en "no hay alternativa", que es muy buena frase porque embona con lo que yo decía al principio. Nosotros no aceptamos ningún proyecto que no implique alternativa. Ella nos advirtió, antes incluso de que hubiéramos hecho el proyecto, si estuviera cerca nos habría advertido. Ya les advertí hace 20 años que no hay alternativa. De hecho, de modo espiritual seguramente, ya lo lejos, está pensando en lo pobre que somos porque nos proponemos alternativa. Pues de toda América Latina ya es lo que se está haciendo, tratando de desarrollar un proyecto en todos los campos de carácter alternativo. Pero el lema de ella es el lema que sigue todo neoliberal hoy vivo: no hay alternativa. La única manera, la forma casi natural en que una sociedad funciona es como está funcionando en México, con las normas de México, donde hay un Estado irresponsable que no se preocupa por sus ciudadanos, que permite que el sector privado maneje la economía, en donde dice incluso la ley, porque no la han podido cambiar, que hay que hacer regulaciones, por ejemplo, contra los monopolios, etc. ¿Nos regulan? ¿O regulan de una manera muy especial? Si ustedes analizan la mayoría de los sistemas de las instituciones regulatorias de México, encontrarán que la fuerza determinante de las instituciones reguladoras de México, en esas instituciones, la fuerza determinante son los regulados. O sea, los regulados se regulan. Entonces, claro, no se regulan, ¿cómo se van a regular ellos? Es decir, si usted pone al que debe regular los bancos a un adorador de los bancos, como este panista, ¿cómo se llama?, que escribía libros malísimos, Luis Pasos, un pro bancos, que es el encargado de regular los bancos. Por supuesto que no los regulan. De hecho, más bien los regulan a él. De hecho, eso fue lo que dijo, él lo pusieron como de la Comisión Reguladora de los Bancos, y le dijo que qué iba a hacer. Pues nada, porque los bancos por sí mismos se regulan. Exactamente. Así es. Exactamente, bien dicho. Y así, eso se puede extender a cualquier campo de la realidad, lo cual quiere decir que la visión de ellos es que todo se autorregula, que ellos no... Ellos están ahí para ver que, bueno, si hay un bache, un día de esos taparlo, que bueno, que si hay más de 5 chicos pong en una esquina, vaya un policía a ver qué está pasando, es decir, garantiza el orden, ese tipo de cosas mínimas, pero que un Estado se interese por la vida integral y el bienestar integral de sus ciudadanos, pero qué locura, eso no se les ocurre siquiera, ¿no? Nosotros creemos que no solamente es una cosa que a uno se le debe ocurrir, que es la piedra angular del proyecto. Yo lo ilustro, pero no presten atención a la parte religiosa del asunto, porque no es un asunto religioso, sino como hacen los filósofos, que usan elementos de nuestra tradición cultural desde los griegos hasta hoy para ilustrar planteamientos de carácter ético, que es el caso de Caín y Abel, ¿no? Me adelanto diciendo, el estado neoliberal que vivimos se comporta como Caín. Ahí empezó todo. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con Caín y Abel? Acuérdense. Resulta que estos hermanitos tenían actividades diferentes. Uno se dedicaba a la agricultura, otro se dedicaba a la ganadería. Resulta que el Señor se estaba, según la visión de Caín, más gratificado con las, ¿cómo se llama? Un poquito de azúcar. Con las ofrendas
del ganadero que con la del agricultor. Lo cual implica que según la Biblia Dios era más bien carnívoro, ¿no? Lo cual es un poco traído de los pelos. Pero bueno, sabemos qué pasó. Caín mató a Abel. Y entonces el padre pregunta a Caín, lo obvio, ¿dónde está Abel? ¿Qué ha pasado con Abel? ¿Y cuál es la respuesta de Caín? ¿Acaso yo soy el guardián de mi hermano? Es decir, dicho en términos contemporáneos, ¿acaso yo tengo que estarme preocupando por el bienestar de mi hermano? Esa es la pregunta histórica, de gran densidad y peso cultural en la historia de nuestra tradición occidental. Esa gran pregunta de Caín, que implicaba, por supuesto, un no. Lo estaba preguntando y al mismo tiempo afirmaba, en realidad estaba afirmando, yo no tengo por qué ocuparme del interés de mi hermano. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los neoliberales y nosotros? Que nosotros a esa pregunta, es decir, a la pregunta, ¿acaso nosotros nos tenemos que preocupar por el destino, la vida, etcétera, de nuestros hermanos? A esa pregunta, nosotros no respondemos no, nosotros respondemos sí. Sí. En una sociedad como la que queremos, el Estado y cada uno de nosotros tiene una misión fundamental: preocuparse por el destino, por la vida, por la condición de nuestros hermanos, de cada uno de ellos. Si hermano lo colocamos como ciudadanía, es deber del Estado ocuparse y estar pendiente del bienestar de cada uno de los ciudadanos. Ese es el Estado que queremos. Y ahí, por supuesto, explota la pregunta, ¿cómo? ¿Pero cómo se va a hacer? Entonces, bueno, ya podemos empezar incluso a buscar respuestas, porque ya logramos que primero nos escucháramos el qué, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos? Esto. Crear una sociedad solidaria, una sociedad donde nadie deje de comer, nadie deje de educarse por razones de carácter económico, nadie se muera de una enfermedad curable, etc. Eso no es posible, es una utopía irrealizable. Bueno, eso se tardó usted en plantearlo, porque debió plantearlo antes de que alguien intentara hacerlo, pero ya muchos lo han intentado hacerlo y lo han logrado. O están en vía de lograr la construcción, ¿no? En América Latina tenemos muchos ejemplos de países que van en esa dirección y van muy bien en esa dirección. Entonces, ya no nos pueden decir que es una utopía irrealizable, una locura. Lo que es en verdad una utopía en relación o frente a otra utopía. Y esto es muy importante porque habitualmente se usa la noción de utopía como algo peyorativo, ¿no? Como una cosa que irrealizable, como una especie como de locura, de cosas que no se puede hacer, bla, bla, bla. No, una utopía es un proyecto. Esto es una gran utopía. Es un proyecto, algo que te propones lograr, ¿no? Pero no es una utopía cualquiera, es una utopía que Gramsci llama utopía histórica, porque es una utopía basada en la experiencia de lo que se puede realizar en la sociedad y además basada en la realización que hacen los mismos que plantean la utopía. Hay dos tipos de utopía. Una utopía que alguien plantea, a eso se le llama regularmente utopía arbitraria, así la llama Gramsci, que es que yo que vengo aquí hoy y entonces empiezo a decir ocurrencias, cosas que quisiera lograr en la vida. Yo creo que deberíamos tratar de tener una nave espacial para cada mexicano, para que pueda pasear alrededor de la luna. Eso sería una utopía arbitraria, por supuesto, ¿no?
no solo porque es irrealizable en las condiciones económicas y tecnológicas, etcétera, actuales, sino porque yo no podría hacer nada en dirección a lograr ese objetivo. La segunda utopía, que son las utopías históricas como esta, son las utopías que se basan ya en la experiencia de la humanidad. Y en segundo lugar, implican un elemento crucial que Gramsci insiste mucho porque es fundamental. Y es que una utopía es histórica cuando el planteamiento de esa utopía está acompañada por la voluntad y la acción del que plantea la utopía. En ese sentido, deja de ser utopía en el sentido de ideal, irrealizable, etcétera, etcétera, y se convierte en histórica. Quiero decir, cuando la utopía misma va desarrollando los sujetos que la realizarán, que es lo que se está tratando con esta utopía de lograr, ¿no? En eso estamos en todos los campos, entonces, en educación, en salud, en lo que tiene que ver con la política energética, la energía del país, siempre articulado con otros principios que tienen que ver con este punto 1, que es muy importante, un valor fundamental adicional a lo que ya mencioné, que es el valor que se asigna al medio ambiente, a la protección de la naturaleza. La idea de que entonces cualquier actividad que nos propongamos, y en este punto del aprovechamiento de nuestros recursos energéticos, ese fue un punto muy polémico, porque claro, los técnicos, la gente que sabe de eso, que teníamos gente que era verdaderamente asombrosa, escucharlos era una delicia por su conocimiento extraordinario del tema energético, ¿no? Petróleo, gas, eran verdaderamente extraordinarios, técnicos de primer nivel. Y por supuesto su tendencia es a poner el énfasis en las cosas para las cuales fueron formados, que tienen que ver con cómo localizar el petróleo, cómo extraer el petróleo y cómo convertir el petróleo en derivados, ¿no? Para eso fueron adiestrados. Pero como teníamos este primer punto, que decía, ojo, el equilibrio del medio ambiente es clave, es fundamental, es un valor irrenunciable, etcétera, etcétera, los compañeros, con mucha pena, tuvieron que escuchar las objeciones de otros compañeros que tenían mucho más claro este problema de la necesidad de articular el aprovechamiento de los recursos energéticos del país con el no afectar un valor para nosotros fundamental, que es no destruir la naturaleza. Entonces, este es un ejemplo de cómo muchos de estos, por eso es un punto tan importante, el punto 1, porque es el punto de los principios y los valores. Entonces, ilumina, orienta y le da su carácter a los planteamientos que se hacen en otros terrenos, en todos los otros terrenos de la vida nacional que hay que abordar y resolver: educación, salud, energía, etc. Por supuesto, en las instituciones públicas, el modo de hacer política, por eso hay un punto relativo a la nueva ética política, ¿verdad? No necesito insistir en este punto, es claro para todos a qué grado de deterioro ético-político hemos llegado, merced al desarrollo de una filosofía, aunque ellos no lo saben, lo que la aplican, llamada pragmatismo, que aplican sistemáticamente estos personajes que están en los partidos y que dicen cosas como, en relación, por ejemplo, con las elecciones: olvídense de los ideales, olvídense de los proyectos, de lo que se trata es de ganar la elección, ganar puestos populares. Eso se llama pragmatismo político, que tiene una serie de características, que le diré de inmediato, en resumen. Pero ahora me acordé mientras hablaba de algo muy chistoso. Yo hice una crítica en la universidad al pragmatismo
de la nueva izquierda, ¿no? A la hora en que estaban planteando que, bueno, porque si usted dice, de lo que se trata es de ganar elección y ganar puestos, entonces, bueno, si de eso se trata, si ese es el fin, y no un medio, sino el fin, entonces, ¿y cómo se puede lograr eso? ¿Por qué no nos juntamos con el diablo? Hombre, sí, pues se trata de ganar, vamos a juntarnos con el diablo, ¿no? ¿Y por qué nos juntamos con el PAN, que es un pariente del diablo? Pues con él también, con el PAN. Y bueno, pero entonces tendríamos que, si nos juntamos con el PAN, tendríamos que renunciar a nuestros principios de izquierda. Bueno, compañero, pero se trata de obtener el fin, que es ganar. No puede usted quererlo todo. No puede usted querer ganar, tener principios éticos, ¿verdad? Tiene que renunciar a algo. Eso es lo que se llama pragmatismo. ¿En qué consiste el pragmatismo? En sustituir los fines con los medios. O en convertir los fines en medios. Pero lo que me acordaba de una anécdota, porque me dio mucha risa, cuando yo hice esa crítica y dije que otra característica del pragmatismo era el insistir en no prestar atención al pasado, ni remoto ni reciente. Porque usted, para ser pragmático, no puede estar viendo el pasado, porque si mira el pasado, encuentra principios que lo orientan. Entonces, una manera de no verse perturbado por cosas que en el pasado usted sostuvo o le hicieron, y ante la cual tendría que asumir algún principio, es olvidarse del pasado. Y yo mencionaba cómo de manera obsesiva Jesús Ortega insistía en su debate con López Obrador, cuando López Obrador decía, pero ¿cómo nos vamos a asociar con el PAN? Si nos acaban de hacer un fraude. Pero no solo eso, sino que se han pasado 6 años haciendo barbaridades por el país. ¿Cómo nos vamos a asociar con esa gente? Él decía, no se puede, decía Jesús, no se puede hacer política mirando siempre al pasado. Vamos a mirar hacia adelante. Yo decía, claro, es la característica probablemente central del pragmatismo como filosofía política. Es una filosofía creada por un filósofo norteamericano, y de la cual escribió un gran filósofo llamado, una escuela que se llama de filosofía, que se llama la Escuela de Frankfurt. No interesa nada de esto, nada más lo menciono, no interesa ahorita, que hace un resumen y dice, lo característico y probablemente lo más importante del quien es pragmático es que trata por todos los medios de dejar fuera de su perspectiva el pasado, porque si tuviera que tomar en cuenta el pasado, estaría en problema su visión pragmática, ¿no? Pragmatismo es, en consecuencia, una visión del mundo y de la práctica política, social, etc. Entonces, Jesús Ortega salió en la prensa, lo leyó, entonces le entrevistaron. Mire, hicieron una crítica de que ustedes son pragmáticos. Y dice Jesús Ortega, hombre, pero entonces ¿qué quieren? Que no seamos prácticos. Bueno, digo, bueno, es que bueno, ya con esto, ahora ya sé de qué se trata. Es decir, si no puede distinguir una visión filosófico-política de comportamiento y lo confunde con acciones prácticas, con ser práctico, bueno, eso es el colmo ya de la ignorancia absoluta. No entienden. O se hacen que no entienden. Pero el punto es que es un sistema, y con esto voy a cerrar para que hagamos ya un intercambio, es un sistema en donde la insistencia fundamental es que no tengamos principios, que no tengamos escala de valores, que no tengamos visiones, propósitos orientadores de nuestra actividad política, económica, social, cultural, sino que nos atengamos a el alcance
de ciertos propósitos con independencia de cualquier consideración de carácter ética, moral, cultural, etc. Entonces, en esa tesitura, cualquier acción es válida, todo vale, hasta, digamos, asociarse con el enemigo del proyecto que tú dices defender, porque sigues insistiendo por razones más de orden práctico, ahora sí, que de orden teórico y político, sigues insistiendo en que eres de izquierda. Pero hay que tenerlo claro, y aquí en el proyecto se ve con toda claridad, no puede sostenerse un punto de vista como punto de vista de izquierda si no está centrado en el criterio de lograr la igualdad, establecer principios de justicia y conseguir las mejores condiciones de vida para la gente. Si uno no está en esos tres, y puede haber otros, pero esos tres me parecen centrales, en esos tres principios fundamentales, podrá hacer cualquier cosa menos de izquierda. Y quien no actúa en la búsqueda de esos tres objetivos fundamentales no podría, a mi juicio, plantearse como de izquierda, por más que use ese término. Y en ese sentido, concluyo, es que tiene sentido hablar del movimiento de regeneración nacional como el verdadero principal partido político de izquierda de México. Si uno no confunde y no identifica partido con institución, con aparatos, con registro y todo esto, sino partido como una organización política, con un proyecto político definido, que en este caso, además, intenta fundarse en la organización de la gente. Y cuando se plantea la organización de la gente, hay la idea de que esto está orientado fundamentalmente por razones de carácter electoral, para obtener votos. Pero yo creo que ese no es el objetivo fundamental. Es un objetivo importante, pero no es el objetivo fundamental. El objetivo fundamental es que la organización de la gente es la única que garantiza que los cambios fundamentales que se plantean puedan ser realizables, aún en el caso incluso de un triunfo electoral. Nada garantiza que se podrán hacer los cambios que aquí hemos comprometido si no hay una organización popular que empuje constantemente, que vigile a la autoridad y que esté insistiendo en la realización de los cambios que se han propuesto. Es por eso que yo creo que Morena es el partido, movimiento fundamental en el proceso histórico que estamos viviendo para el 2012 y para lo que sigue, ¿no? Y eso es lo que en consecuencia nos debe impulsar a leer el texto, comprarlo si lo consiguen, yo creo que ya se agotó, pero fotocopiarlo, etcétera, y ir viendo otros documentos que después nos ponemos de acuerdo para que hacérselo llegar vía electrónica para ir apoyando el trabajo de ustedes. Bueno, les agradezco, muchas gracias.